desarrollarlo porque hay muchas cosas para preguntar. Venimos de unos pares de días, creo que fueron 3, si no me equivoco, no par, sino fueron 3, de una campaña que se hace para generar mayores ventas, mayor consumo en la población a través de una página de venta online, no vamos a decir la marca porque es una marca. Y siempre uno hace una volucompra que después por ahí se arrepiente, ¿no? Y no sabe cómo, si puede reclamar, si no, si llega fallado, qué es lo que tiene que hacer. Entonces está bueno poder hablar, en este caso, de derechos de los consumidores. Y está Mati Yunis, estás Tommy Sánchez Acone aquí con nosotros. Muchachos, ¿cómo les va? Bienvenidos a, en realidad, este segmento es de ustedes. En realidad ustedes nos tendrían que dar la bienvenida a nosotros. ¿Cómo están? Hola Facu, hola Lula, ¿cómo están? Bueno, gracias nuevamente por el Por favor. espacio. La verdad que ya es como una casa y sobre todo a nosotros que nos gusta conversar de derecho. También así nació el Club de Derecho, ¿no? Como un espacio de encuentro entre profesionales del derecho y de debate del derecho práctico más que nada. Eh, hoy el tema que nos toca es derecho del consumidor, un tema que es transversal en muchas cuestiones hoy en día. Para empezar, quizás enmarcarlo un poco. Ujú. ¿Qué es el consumidor, digamos? ¿Por qué nace esto? Bueno, los derechos del consumidor se agregan en la Constitución en el año 94, en su artículo 42, como protección. Nace como una protección, digamos, a muchas relaciones en las cuales el eslabón más débil del consumidor se encontraba desamparado en relación a empresas monopólicas, muchas veces, que ejercían condiciones abusivas por su carácter predominante de la relación contractual, Ujú. con cláusulas abusivas y con otro tipo de cuestiones que empezaron a surgir en este momento. Entonces se empieza a generar la idea de proteger al consumidor, pues nace la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, y que enmarca lo que es el consumidor como una persona física o jurídica que adquiere, utiliza bienes o servicios como destinatario final, eh, de, como consumidor final, digamos. Y, mm, y bueno, en este caso se vienen a generar una amplia gama de cuestiones en donde está esto que vos mencionás, en donde hay la cuestión hoy en día de los planes de ahorro, la cuestión de los pasajes, la cuestión de las estafas bancarias, entre un montón de otras cuestiones, digamos, que van surgiendo. Y bueno, Tomás es gran entendido en el tema, él es abogado por las dos partes, pero principalmente de empresas, Ujú. y también le toca estar del otro lado también a la hora de tratar estos temas en las demandas de consumo, digamos. Ujú. Bueno, muchas gracias, Mati, por la introducción. Gracias también al programa, por el segmento, por la oportunidad que nos dan para difundir un poco la fundación. Están invitados cuando hagamos Por las supuesto. juntadas presenciales, que bueno, ya les tenemos informando acá cuál es la próxima. Y bueno, me interesaba venir con este tema, es un tema muy importante, el derecho del consumidor, que sigue marcándose dentro de lo que el derecho denomina adversarial. La primera vez que vinimos hablaron los chicos de la ley de alquileres también. Es la tensión entre el propietario y el locador, la persona que alquila el inmueble. Después vinieron a hablar de derecho laboral, más claro imposible, entre el empleador y el empleado. Y en el tema que nos toca hoy, la tensión se da dándole un poco de historia. Hoy en día se dice entre el proveedor y el consumidor, Ujú. pero son categorías, si se quieren, nuevas. En los códigos anteriores al Código Civil y Comercial, por ejemplo, el Código Civil nuestro, se preveía, y esto viene del derecho romano, la idea del buen hombre de familia. ¿Sí? Una categoría que parece anacrónica hoy en día, pero bueno, Sí. los códigos realmente hablaban del buen hombre de familia y lo contraponían con el comerciante. Claro. Entonces era esa relación entre el comerciante y el buen hombre, entre el buen hombre de negocios y el buen hombre de familia, cómo veían la mejor manera de regular esas relaciones. Se dieron cuenta de que muchas veces, o por lo menos así lo veían, los legisladores veían al comerciante como la persona instruida y al buen hombre de familia como una persona más primitiva, más inocente, si se quiere. Típico caso que no sabía que si le prestaban plata tenía que pagar intereses. Claro. Entonces pues venía el problema. Y bueno, es por esto que nace esta categoría, que nace, hoy hablamos de derecho del consumidor, pero muchas veces lo van a ver en posgrados, en universidades, se habla de defensa del consumidor. Ahí va. Ya Sí. directamente se habla de qué mecanismo tiene el consumidor para defenderse del comerciante, hoy ampliado como proveedor.
Ujú, ujú. Me gusta esto porque es verdad que oportunamente ha cambiado la historia de las profesiones y la historia, en este caso del derecho, de dejar de decir hombre de tal, sino más como una cuestión de una persona que puede ser un consumidor o consumidora, ¿no? Eso está bueno. Ahora, en cuanto a la atención, para ir entrando y después vemos punto por punto los diferentes lugares, ¿no? Porque entiendo que hay tensiones incluso en los servicios, ¿no? Uno se pelea mucho, o por lo menos a mí me pasa con la telefonía, con el internet, se pelea mucho. Eh, Digo, ¿hasta dónde las tensiones se pueden regular y en esa regulación solucionar? ¿No? Porque obviamente hay una cuestión ahí de el consumidor queriendo que su compra esté en buenas condiciones o el servicio que está pagando esté en buenas condiciones y el proveedor, estaba bien dicho, Sí. dar hasta donde puede, ¿no? O qué también puede dar el proveedor en ese caso, ¿no? Está bueno, creo, hablar de consumidor no como una categoría nueva de derecho, sino como una posición que tiene una persona frente a una relación. Ahí va. O sea, en un montón de relaciones vos vas a ser consumidor, en otras puedes ser proveedor, en otras puedes hablar en una situación de igualdad, que no haya consumidor y proveedor, sino dos personas que están en pie de igualdad teniendo un negocio. Y bueno, por eso es importante analizar en cada situación en particular, primero si existe una relación de consumo. Si existe una relación de consumo, ahí sí van a aplicarse las normas, como lo más importante de todas, que es la Ley de Defensa del Consumidor, la 24240, se aplican las normas del Código Civil y Comercial, que también hablan de consumidor. Se aplica obviamente lo que decía Matías de la Constitución. Uh-huh. Y entra con también ese debate de, bueno, hasta dónde hay que regular, hasta dónde conviene también la regulación, porque la regulación implica costos también. Ahora, un ratito vamos a hablar de las estafas bancarias, por ejemplo, es un buen tema para lo de los servicios de internet y telefonía también, pero veníamos hablando antes de las estafas bancarias. Una persona le vacían la cuenta a través de una estafa telefónica, donde le piden los códigos del PIN, de la tarjeta y todas las medidas de seguridad que impuso el banco, de alguna manera se ven salteadas por este estafador, pero con cierto aprovechamiento de la inocencia también del consumidor. Claro, lógico. Sí. Y entonces ahí entramos en el debate de, bueno, hasta dónde es responsabilidad del banco y hasta dónde es responsabilidad tuya como consumidor cuidar tus claves, tu token. Y bueno, y ese tira y afloja entre la regulación, si necesitamos regularlo más, o si las leyes que tenemos ya alcanzan para poder aplicarlo, y deja de estar del lado de la regulación, de los legisladores, y pasa a ser una cuestión judicial. Claro. Si son los jueces que con las leyes que ya tenemos hoy en día, los que pueden aplicarlas para evitar, primero reparar el daño, ya cuando un tema llega judicialmente ya hay un daño, sí. A reparar el daño, y a su vez en esa misma reparación ver las medidas para disuadir de que existan estas conductas en el futuro. Es decir que no quiero saltearnos algunas cosas, pero ya que salió de las estafas bancarias, empecemos por ahí. En este caso la entidad bancaria podría pararse en una situación de decir, no, hay una responsabilidad también tuya como consumidor en este caso, de cuidar, como decías, tu clave de seguridad, de entrar a enlaces que son correctos, ¿no? De revisar cuando te mandan un mail del banco si es el banco justamente el que te está enviando, digamos. También una responsabilidad de que la persona esté cayendo en la estafa, ¿no? Seguro hay otra pregunta que te hago yo, es ¿a quién le corresponde educar al consumidor? Claro. Ahí va. ¿Es el mismo banco el que tiene que enseñarle al consumidor cómo cuidar sus claves? ¿Es el Estado? ¿Tiene que ser el propio consumidor? Es un debate que está bueno y que no tiene solución. Siempre que hables con un abogado te va a decir todo depende. No hay ¿Y quién educa a las empresas también, no? Poniéndome Claro. del otro Sí. lado. Claro, sí. Claro. Pero en este ¿Quién caso... disciplina a las empresas también? Es otro debate ese, pero en este caso de las estafas bancarias, los bancos tienen un deber de seguridad, ellos tienen que tener un sistema de seguridad Claro. que muchas veces no lo tienen. Y en esto también, por eso ahora empiezan a subir la figura de, si bien en eso no está tan relacionado, pero parecido, del compliance, que son por ahí abogados que desarrollan una serie de, blindan, digamos, a las empresas en las cuestiones reglamentarias para resguardarlo de una posterior demanda que pueda llegar a tener por incumplir alguna normativa. En este caso, los bancos deben tener algo similar,
para tener su sistema de seguridad acordes a la normativa y en resguardo de los consumidores, digamos. Esa es una cuestión en primer término. Y después, volviendo a lo que vos habías preguntado, ¿cómo regulamos las tensiones entre estas dos partes? Yo creo que, la ley establece un marco normativo en el cual se regulan las distintas situaciones, pero lo más importante también es que la ley regule herramientas y mecanismos para evitar también llegar a la cuestión ya judicial. En este caso, creo que nos faltan hoy en día mecanismos de conciliatorios de mediación que están regulados, pero no se aplican de la manera que tendrían que aplicarse, ¿no? Sí, primero te digo una cuestión de tema de compliance que está buenísimo, es un tema muy novedoso. No se habla tanto de compliance hoy en día en derecho de consumidor, aunque es algo incipiente. Pero a mí me gusta decirlo en lenguaje llano como que el sujeto obligado, en este caso la empresa, tiene que demostrarle al juez, en el caso de que haya un daño, que hizo todo lo posible para evitar ese daño. Y inclusive si no pudo evitar ese daño, hizo todo lo posible para mitigar el daño. Entonces, en materia de consumidor es eso. Hay una estafa bancaria, la persona va, demanda al banco, demanda a la telefónica, demanda a quien sea. Es importante que vos puedas, como abogado, siempre poniéndote en este caso defensor de la empresa, demostrarle que hiciste todo lo posible para que ese daño no se produzca. Y con respecto al otro, es un tema muy interesante porque es sobre el acceso a la justicia que tiene un consumidor. O sea, claro, te pasó algo. ¿Qué podés hacer para hacer valer tus derechos? Y es un tema en debate porque, dividieron en dos grandes partes: el reclamo administrativo prejudicial y el reclamo judicial. Yo creo que antes teníamos más mecanismos prejudiciales para poder reclamar los derechos. Gran ejemplo, la mediación. La mediación, uno presenta su reclamo, le sortean un mediador, llaman a las partes y se ve alguna manera de llegar a un acuerdo antes de llevar el tema al Poder Judicial, antes de que intervenga un juez, peritos. Intentar resolverlo de la manera más fácil posible. En una reforma que creo yo que el interés fue a favor del consumidor, pero que el efecto termina siendo en contra, pusieron como excepción de que las mediaciones no eran necesarias para temas de consumidor. Y una interpretación quizás de mi parte no correcta, empezaron a determinar que no había que hacer mediaciones para consumidores. Y hoy en día vos como consumidor vas, pedís una mediación, te la rechazan. Después tenés el tema administrativo, el tema de ECOPREC, se llama el organismo nacional, y las oficinas de defensa del consumidor de Santa Fe, que va dependiendo del momento político si funcionan bien o no, si tienen más gente o no. Pero es como que tampoco creo yo que tienen los recursos necesarios, casi nunca. No les alcanza nunca para la cantidad de denuncias que representan. Y eso nos lleva a que haya que judicializar un montón de casos que lo ideal sería no judicializarlo, sería terminarlos de otra manera, para todas las partes, porque también para la empresa, yo debo uno, cuando lo judicializo debo tres, eso hay que explicárselo siempre. Y tengo que previsionar tres. Entonces es un pasivo, termina siendo un pasivo para la empresa. Y por otro lado, el mensaje que damos siempre como abogados es que judicializar tampoco es un drama, ¿sí? La ley de defensa del consumidor prevé, por un lado, que hay que aplicar el proceso más rápido de todos, el proceso sumarísimo. La justicia, cualquier persona afuera te va a decir la justicia que es lenta. A los consumidores se le da el proceso más abreviado, y por el otro lado tenés el beneficio de litigar sin gastos. O sea, se te exime del sellado de la demanda y por lo tanto tenés costos muy bajos para ingresar judicialmente. La mayoría, sin importar el consumo que se esté haciendo o el servicio que se esté ocupando, la mayoría puede terminar en una cuestión judicial, o se puede igual la mediación. No entendí eso. ¿Se puede llegar a la mediación o la mayoría termina en algo? Hoy en día la regla es que te rechazan la mediación. No importa si es poco, lo que... Si es una relación de consumo. Es más, si querés una mediación vas a tener que ver la manera de enfocarlo para que al tipo que le sortean no te lo rechace. Claro. Pero sí, es una lástima. Es un mecanismo que se usaba mucho de los dos lados. Del lado del consumidor y del lado de la empresa. Y en otros, pasemos a otras áreas, ¿no? Lo de las estafas bancarias. ¿Cómo era lo del que se blinda la empresa, el banco? Compliance. Vos sabés que una vez, voy a contar perdonen, voy a hacer autorreferencial en algo. Una vez voy a sacar una tarjeta en un banco, una tarjeta de débito, abrí la tarjeta, me dieron el carnet, qué sé yo, y me dice, tenés dos cajeros, el Link y el Banerco.
tratá de sacar siempre la plata en el cajero de nuestro banco. Claro. No vayas a un link de otro banco porque si se te come la tarjeta no tenemos forma de devolvértela. O tenemos que hacer un quilombo. ¿Qué hizo el señor? Fue un día apurado a sacar en un link de otro banco, ¡pum! Me comió la tarjeta. Y bueno, tuve que... Por suerte lo solucionaron más rápido de lo que me dijeron, pero bueno, ahí hay una cuestión también de que el banco dentro de todo te está educando a decirte, mirá, te puede pasar esto. Entiendo que eso también tiene que ver con esto de blindaje para evitar este tipo de cosas. Es un ejemplo medio raro el que di, pero creo que yo lo entendí por ese lado. Y lo hacen mucho. Se te llega todo el tiempo cómo evitar estafas bancarias. Muy importante aclarar cuáles son los canales de comunicación. Que el banco te diga, yo nunca te voy a pedir ningún dato salvo por mail. Tal cosa. Entonces, si te llega un mensaje en WhatsApp desconocido, no le contestes. Claro. La educación a la persona cuando tiene que entrar a la página de internet, que se fije que es el link exacto, que tenga la clave de seguridad. Pero nunca alcanza. Ese es el tema. En las estafas... El compliance. Yo veo la manera de evitar tal estafa también, pero después siempre se le ocurre una estafa nueva. La nueva es que te llegan las tarjetas ahora con chip, las sin contacto, y a vos te llega el sobre, activás la tarjeta y cuando la activás, bueno, no la activás en realidad, pues ya viene activada, pero cuando la empezás a usar ves que tenés consumos previos. Porque hay empleados del correo o lo que sea, intermediarios, que con el sobre cerrado hacen compras. Entonces, ¿cómo frenás eso? Claro, no. Y después llega la demanda y bueno, ¿quién más? El consumidor le pasa eso, ¿a quién más demanda? Si no sabe quién fue el que le hizo el fraude. Claro. Tiene que mandar al correo, tiene que mandar al banco. Y como que de verdad, nunca te alcanza y por eso se judicializan tanto estos temas. Claro. Hoy en día es un boom de juicios de estafas que es vaciamiento de cuentas y préstamos. Ahora, valga la redundancia de lo que estamos hablando, pero también como una cuestión de información, hay que tener cuidado porque está saliendo un link para consultar el padrón electoral donde te piden datos que no te va a pedir el Tribunal Electoral para que consultes el padrón. No te va a pedir ni tu cuenta del banco, ni tu clave, nada de eso. Y hay un link que vos entras, te pide el documento, no sé qué otra cosa más, y te pide la cuenta del banco y decís, ¿por qué el Tribunal Electoral quiere saber esto para...? Bueno, si le pasan ese link, no entre porque es una estafa. Sí. Podríamos bancaria. inventar un consumidor electoral ahí. Bueno, eso sí, ese otro tipo de estafa, ¿no? Pero ese sí, ese tipo de estafa sí, en el que te da, que dice padrón.gov.ar, esa sí está siendo parte de que todavía no están, creo, está el padrón provisorio, pero no está el padrón. Sí, la otra vez a mi hermana le hackearon el teléfono porque abrió un link de Mercado Libre que se lo mandaba a Mercado Pago y ella súper volada lo abre, qué sé yo, y apenas lo abre, chau. Le mandaron un código, le hackearon el teléfono y le vaciaron las cuentas porque viste que Google te guarda todas las contraseñas Claro, ahí. Sí. Así que bueno, eso también. Tipo, si Mercado Libre no tiene la verificación al lado del mensaje, no es el verdadero. No es el real. Bueno, yo no quise decir la marca y dijiste las dos. Bueno, Un saludo para Galperín. Claro, verdad lo que dice. Con esa marca nunca te pide los códigos. Después hablamos, si se puede siquiera un ratito de consumos electrónicos, porque también hay un tema ahí. Pero pasando a otra cosa, a otros temas que nos habíamos apuntado a hablar, más allá de las estafas bancarias. Digo, en otros tipos de compras, ¿no? Por ejemplo, planteamos los de los planes de ahorro, los de los pasajes, compras con tarjeta de crédito puede ser también en diferentes lugares, que es una cuestión también bancaria. Digo, hasta ¿qué se puede saber, qué se puede marcar en esos puntos? Mira, primero con Mati tenemos un tema, varios temas, el tema de planes de ahorro, que es un tema también súper judicializable, siempre termina en conflicto. Es la única manera, creo yo, de comprar un auto hoy en día, pero a su vez termina siendo un camino empedrado porque, primero por la dispersión de empresas, tenés el fabricante del auto, tenés la sociedad administradora del plan de ahorro, tenés la concesionaria, se patean la pelota entre sí. Otro punto importantísimo para cualquier consumidor. Nunca los proveedores se pueden amparar en que ellos no tuvieron que ver en este punto. El vendedor que te dice, porque no me mandan el auto no es culpa mía. No, la cadena de comercialización son todos responsables solidariamente frente al consumidor. Bien. Hasta que puso la marca en la cosa. En este caso en el auto, vos podés demandar a una marca de autos directamente sin... Bien, no la dijiste. sin Bien tener ahí. que pasar por la concesionaria o por el plan de ahorro, porque se presume que el consumidor no sabe. Claro. Después, obviamente, vas a un abogado, verás la mejor manera.
pero nunca te pueden frenar por ese lado. No, mira, yo no tengo nada que ver con eso. Gran ejemplo, se te rompe algo, lo llevas, te lo arreglan de nuevo por la garantía. Vuelve, se vuelve a romper. No, no me tenés que reclamar a mí, reclamale la garantía. No, tengo que reclamar a vos, que fue que se lo compré. Claro. Es todo parte de ese término que está bueno, que es cadena de comercialización y que lo hace responsables solidariamente. Y quiere decir que yo le puedo reclamar el total de la deuda a cualquiera de las partes. Y después será problema de ellos entre sí ver quién tiene la responsabilidad. Pero frente al consumidor son totalmente responsables. ¿Qué pasa en los planes de ahorro cuando vos empezás el plan de ahorro y en un momento decidís bajarte, ¿no? ¿Cómo se puede reclamar esa parte que... Porque hay algunos planes de ahorro que dicen, bueno, si te bajás antes de tal fecha, te devolvemos tanta cantidad del dinero. Hay algunos que obviamente no. Pero si te bajás antes del plan de ahorro, porque en el plan de ahorro entiendo vos haces un contrato también con esa persona, con esa concesionaria y demás. ¿Cómo se hace eso? Ahí tenés dos documentos importantes. Uno es la resolución general de la Inspección General de Justicia, que regula los planes de ahorro, que es una especie de contrato marco, vamos a decirle, otras cláusulas que no pueden desconocer los contratos que firman los consumidores con las sociedades que venden planes de ahorro. Y a su vez tenés el contrato, como decimos, pero el contrato de adhesión, que más que el contrato es un formulario, que vos podés firmarlo o no firmarlo, pero no podés discutir, no, la cláusula 3 no me gusta. O sea, y esos contratos de adhesión tienen mucha menos fuerza que un contrato que yo puedo firmar con vos acá por un espacio en la radio, donde podemos discutir todas las cláusulas. Ahí firmás o no firmás. Y esos contratos realmente están llenos de cláusulas que son muy desfavorables para el consumidor y que el trato con el derecho del consumidor te hace casi que no leerlos. Así que me importa que haya eso, el contrato de adhesión, yo sé que lo que dice la ley no se va a aplicar, pero un montón de gente no sabe. Y un montón de gente termina siendo disuasorio. Yo leo el contrato y dice que no puedo reclamar y no reclamo. Te saco un minuto de tema, pero cuando estacionas el auto, un cartel así grande que dice no nos hacemos responsables de que roben algo en el auto. No, sí, te haces responsable. Parte de, por más que vos pongas así, por más que me firmó un papel a mí cuando guardo el auto, de que no me hago responsable, no, es parte de tu responsabilidad como depositario de mi auto, que no me lo rompan, que no me roben. Claro, que no lo dejo en la calle, que me lo arremanga el 153. Con el plan de ahorro, ¿no? Por eso sí, tenés que ver con qué dice el contrato. Obviamente los planes de ahorro se pueden vender, hay maneras de salir, pero bueno, siempre termina siendo antieconómico para una vez que entraste a salir. Sí, el tema de los planes de ahorro también surgió como una alternativa a la dificultad que había también para que puedan adquirir su vehículo las personas, y se generó este sistema que en un momento funcionó, pero también como es Argentina y con su índice inflacionario y con sus cuestiones de mercado, en un momento también se empezaron a generar un montón de conflictos. Y el número aumentó muchísimo también de la pandemia para acá. Nosotros justamente tuvimos un tema en pandemia, que es el que comentaba Tomás, en el cual tuvimos que meter una cautelar, una acción preventiva de daño, porque primero que las cuotas iban aumentando desmedidamente, de un mes a otro pasaba casi al doble. Después, por otro lado, también no le entregaban el vehículo que se había acordado entregar en una fecha determinada. Entonces, bueno, tuvimos que actuar rápido con esa medida. Y bueno, la cautelar nos salió a favor, y después, bueno, ahora está el proceso de la demanda, los daños que se reclamaron y demás. Pero también antes por ahí los jueces fallaban más a favor del consumidor en estos casos, de los ahorristas si quiere, y de la pandemia para acá empezaba a fallar más a favor de las empresas. También hay una cuestión de que si todas las demandas salen a favor de los consumidores en estos casos, se termina el sistema y entonces hay una cuestión también ahí media difícil, pero sí es cierto que muchas veces se ven perjudicados los consumidores, pues está bien, hay una inflación altísima y que también la empresa tiene que salir a afrontar eso, pero por otro lado muchas veces se abusan y no está claro en la liquidación ni en las cuotas que te vienen por qué te aumentó, si es exactamente los índices que tienen que ser, que tiene que ver con el índice de actualización de INDEC, tiene que ver con el valor de fábrica del auto, entre otras cosas. Pero muchas veces no está detallado bien y es muy difícil también. Nosotros tuvimos mucho tiempo, viste, con contador y demás, haciendo la liquidación para ver dónde está el abuso. ¿Qué porcentaje ellos le agregaron extra a lo que realmente le tenían que agregar, teniendo en cuenta la inflación? Entonces, bueno, ahí hasta a ellos le costó demostrarlo en su momento, y bueno, por eso creo yo que nos salió a favor también la cautelar. No sé si querías agregar algo. Con el tema del plan de ahorro hay algo que es curioso, que es que el tema de la entrega también. Vos terminás de pagar el plan de ahorro después de muchísimas cuotas, después de la adjudicación,
y cuando lo vas a retirar te dicen que no hay stock. Claro, Y te dicen sí. que no hay stock y Ujú. que no es por culpa de ellos, sino es una fuerza mayor, que no hay importaciones, que Claro. es verdad. Es O verdad que te no lo ingresan entregamos, pero autos. no. Viste que estamos con el problema de las cubiertas. Te lo entregamos, pero sin cubierta. No, es como, dale. Siempre Forre, problema. ¿cómo Y- la entregas sin Por cubierta? eso, y es lo que te decía antes de la cadena de comercialización. La persona te viene a decir que no hay stock, Ujú. pero te lo dice a 10 metros del otro lugar donde le están vendiendo uno nuevo. Claro. Deja de vender si no tenés. Claro. Son situaciones que realmente, bueno, sí, obviamente todos son damnificados, pero no tenés por qué recaerle toda la responsabilidad en el consumidor, que termina siendo siempre la parte más débil de la relación. Ujú. De hecho, agrego una pequeña anécdota. Sí, dale. Tuvimos cuando fuimos, después de varios meses que no entregaban el vehículo, después de la fecha estipulada, fuimos a la concesionaria con el cliente y tuvimos que pelearnos ahí en la concesionaria porque nos agregaban un montón de montos sellados, le agregaban de todo tipo de cuestiones que aumentaban el precio que tenía que pagar aparte ahí para sacarlo y que eran erradas, que nos tuvimos que discutir ahí, viste, vino el gerente, tuvimos toda una tarde y teníamos razón nosotros, al final no nos cobraron eso fue antes del tema de la cautelar, cuando fuimos ahí a tratar de conseguir la entrega del vehículo. Ujú. Ujú. Entonces hay un montón de cuestiones donde ellos, en puntitos que ya tienen por ahí estudiadas algunas empresas, donde se abusan en esta relación. Hay una cuestión ahí de que sea necesario por ahí una reforma de una ley o plantear quizás una ley mejor, una ley por ahí o normativas más que leyes puntuales según el consumo que se haga, o cuál es la forma de solucionar este tipo de conflicto, ¿no? Quizás de una forma más ordenada, ¿no? Que ya haya una normativa, como decía, que lo ordene. Acá seguro que vamos a disentir con Mati. Uy, me gusta entonces. Yo, sí, también está bueno aclararte del Club de Derecho, tenemos una diversidad ideológica importante. Se lo van a venir se van a dar Sí. cuenta con. No nos casamos con ninguna postura. Yo creo que las regulaciones no han servido casi en ningún caso. Bien. Estuvimos acá hablando de la ley de alquileres. Yo estaba Claro. del punto de vista que la ley de alquileres fracasó. Entonces yo no sé si la reforma de la ley del consumidor va a ser la solución a todos los problemas. Claro. Ujú. Es medio demagógico también decir, bueno, esto no funciona, ahora con la ley nueva va a funcionar. ¿Y por qué no funciona Claro. antes? Y aparte no creo que no funcione. Obviamente que hay que modificar ciertas cosas, actualizarlo, pero creo yo que más que la regulación, que termina muchas veces poniendo trabas en la rueda, es mucho más importante la actuación judicial. Si el juez tiene que poner una sentencia con un daño punitivo, que después vamos a hablar, millonario, que lo ponga. Pero a lo que voy es, a mí me gusta en el derecho cuando las situaciones se corrigen con posterioridad y no tanto cuando asumimos ya que todos los proveedores son estafadores, entonces regulamos y con esa idea en la cabeza Ujú. y terminamos achicando muchísimo el mercado. Es Claro. mejor dejarlo funcionar y al que se pasa, al que se abusa, al que comete una situación ilegal, castigarlo. Eso te va a servir a vos para reparar el daño con la persona que fue dañada, pero también te va a servir como lección para el resto de, ok, no se pasen de esto, ¿por qué? Porque si no van a tener consecuencias. Es un tipo de regulación igual eso. Claro, pero con la regulación que tenemos, No plantear una regulación no nueva. añadir otra regulación, Claro. sino que dejarlo. A lo que voy es que Un sistema más norteamericano. Yo le digo la regulación que no quiera prever cada situación. Muchas Claro. veces quieren prever cada situación, cada cuestión subjetiva en un contrato, es imposible. Pongamos Claro. ciertos lineamientos y dejemos una facultad a un juez para que pueda sancionar en caso de que se pasen de esos lineamientos. Claro. Ujú, ujú. Yo estoy a favor más de buenas regulaciones, no al otro extremo, porque también considero que tenemos una hipertrofia legislativa, tanto a nivel nacional como provincial, como acá en el mismo Consejo Municipal. Hay un montón de regulaciones y sobreregulaciones y modificaciones de las regulaciones Claro. que tampoco es bueno, se gasta mucho recurso y tampoco termina conduciendo al mejor destino. Sí, tiene que haber buenas regulaciones y que tienen que acompañar la época. También tenemos legislaciones viejísimas y que llegan siempre tarde de la realidad. Y también estoy a favor de lo que dice Tommy del activismo judicial en este sentido, que los jueces que pongan lo que hay que poner cuando tienen que fallar, pero principalmente de la aplicación de las leyes a los ejecutivos, que apliquen las leyes como corresponda. Después hay normativas que son buenísimas, pero que en la práctica se aplican totalmente distintas, se aplican mal, se aplican con
con corrupción, o sea, se aplican de mala manera. Y esto genera que la gente diga, no, si las leyes no sirven para nada, si esto Claro. tenemos que o tenemos que generar una nueva normativa y que a veces no es necesaria, o no sirven las normativas. Y en este caso también creo que los ejecutivos son los que tienen que aplicar la ley. Por ejemplo, una cosa distinta, digamos, pero que se da acá a nivel municipal. El tema de los trapitos. Ahora está que la regulación, que hay que temazo hay que ese. prohibir, que no hay que prohibir, que hay que regular, que no hay que regular. Y con la normativa que ya existe, con las ordenanzas que ya existen, con las leyes que ya existen, puede actuar tranquilamente la Secretaría de Control Municipal, Control Urbano, puede actuar también la policía, sin necesidad de generar algo nuevo. Yo estoy a favor de que se genere, obviamente, algo superador siempre y en todos los temas, siempre que sea necesario. Pero muchas veces, primero, hay que aplicar lo que ya está y hay que Claro. aplicarlo bien. Y después hay que ir por una regulación. Ujú. Pero muchas veces lo que pasa, y entre los tres poderes el Estado pasa, tanto el Ejecutivo como el Judicial y el Legislativo, es que se tiran la pelota entre ellos que son todo el estamento político, para ver quién se hace cargo, que no, eso es culpa del Legislativo, falta una normativa, no, eso es porque los jueces no fallan como tienen que fallar. En este caso, los tres poderes o funciones del Estado tienen que actuar como tienen que actuar para que funcionen realmente las legislaciones para mí. Ujú. Esto estaría para hablarle un montón de cosas, porque aparte, a mí cuando hay diferencias de cosas quiero ir ahí, Más. pero vamos a dejarlo para cuando nos juntemos en el club a plantear estas cosas. El tema de los trapitos es un temazo, para algún otro momento charlar sobre eso. Pero digo, en cuanto a las penas o al daño punitivo, eso es, te lo vuelvo a preguntar para que lo podamos hacer. ¿Es parte de una regulación? Sí. Sí. Está previsto en la Ley de Defensa del Consumidor de que se le apliquen. A ver, en el derecho uno acude a la justicia para volver las cosas al estado en el que estaban. ¿Sí? Yo cometí un daño, entonces la persona a la cual dañé va al juez y le pide que tome una decisión para volver, ya te digo, para compensar Claro. lo que me pasó a mí y volver a que estemos en plano de igualdad. Ahora bien, a veces no alcanza con eso. Ujú. Esto viene, el origen de los daños punitivos, pues en anglosajón, por un tema específico, un tema un leading case, un tema muy importante en tema de daño punitivo, que es el caso del, bueno, acá tengo que decir la marca, el Ford Pinto, ¿sí? Un modelo de auto que cuando lo chocaban de atrás explotaba. Y entonces la marca lo que hace es una cuenta. Dice, ¿cuánto me sale la indemnización de cada persona que se muere o se daña con la explosión? Y entonces, bueno, ¿cuántas personas pueden chocar? 100 personas. Me sale tanta plata. Claro. ¿Y cuánto me sale retirar todos los Ford Pinto del mercado, arreglarlos y volverlos a sacar? Me sale más plata. Entonces, ¿qué me conviene? Hacer las indemnizaciones. Claro. Claro, sí. Y entonces yo estoy tomando una decisión comercial, me estoy ahorrando plata, pero a su vez estoy yendo contra derechos fundamentales, contra la vida de las personas. Y ahí es donde se aplica, donde surge esta necesidad de imponer una pena, una multa civil, para poder, primero, paliar eso, evitar esas conductas, y por segundo, evitar que suceda en el futuro. Ujú. Que ahí la multa, ¿a quién iría? Eso es lo que no me No, cuesta. la multa en este caso, la ley prevé que se pueda hacer a una ONG, al Estado, pero bueno. No, ¿quién la tiene que...? No, la empresa. La empresa. Claro, ahí va. Una indemnización, como una indemnización extra que se establece, Ahí está. que alecciona, de algún modo disciplina, en este caso, a la empresa, para evitar, para disuadir que en un futuro vuelvan a pasar estas cosas. Tiene que ser una indemnización paradigmática, algo que realmente le duele a la empresa para evitar que vuelva a pasar. Y como contrapartida tiene que ser un hecho particularmente grave. Claro, tiene que ser un hecho grave. Como digamos, del auto que explotaba Este cuando gran caso. lo Claro. chocaban. Claro. En este caso del daño punitivo es un claro ejemplo donde los jueces no ponen lo que hay que poner muchas veces porque no lo establecen daños muy bajos, daños punitivos muy bajos en general, o no te lo dan. Entonces está bien legislado, es una herramienta muy buena para este tema, pero los jueces casi no la aplican. En ese tipo de daños se puede objetivizar, digo, se puede tener como una regla común, o hay que ir caso por caso y plantear multas para cada caso particular.
Para cada caso particular. Sin Para duda. cada caso Sin duda, particular. porque No es tenés- que la indemnización No está tarifada, sale tanto, claro. Claro. No, por eso, porque depende mucho de. Primero también de la empresa que la comete. Claro. Si no, no le puede aplicar lo mismo a un kiosco que a una multinacional. Y bueno, depende de ese caso. Tiene un límite, que en su momento fue un montón de plata, 5 millones de pesos, y que hoy en día está bastante bajo. Y bueno, uno de los puntos, como me decías, de modificarlo, lo primero tiene que ser eso. Ahí Bien, va. bien. Eso sigue así actualmente. Sí. Ahí va. Bien. Nos quedan un par de minutos más. Quiero, si les parece, no sé si quedó algo de lo que tenían preparado, si no quiero preguntarles, porque este tema de hoy, uno de los consumos que más se hace y que más ha aumentado, el consumo a través de medios electrónicos, ¿no? A través de comercio electrónico. Digo, ahí, ¿qué se puede hacer? Porque uno muchas veces en estas aplicaciones o en estas plataformas de consumo electrónico, uno le está comprando a una tienda, a un particular, no le está comprando como pasa en un auto, vos hay una empresa, hay un concesionario y un vendedor. Acá muchas veces le está comprando a un particular, que se pone una empresa que se llama A y B Fundiciones y le compra, no sé, algo. Claro, pero en los términos, como te decía al principio, hay que analizar la relación de consumo. Así que el particular, por más que estén en la casa vendiendo eso, es un proveedor, en este caso. Ahí va, eso quería Claro, saber. y como tal le aplica la ley. Con el tema de las compras online, hay dos temas importantes que están buenos. Uno es el botón de arrepentimiento, ¿sí? La regulación prevé que las compras online, como están las compras por impulso, que vos tengas 10 días para arrepentirte. Bien. Mira. Por un lado está bueno, por otro lado muy difícil de aplicar, Sí. porque ya 10 días es mucho, porque ya te lo envié en 10 días. Claro, Pero bueno, ya lo reusé aparte. lo sé, te lo volví, claro, es complicado el arrepentimiento. Y otro tema que está bueno es el precio irrisorio. Muchas veces, como decís vos, son tiendas online que, no sé, el programador le erra una tecla y también casos famosos, pasajes a $1. Ah, sí. Yo lo compro. Y entonces después, no, claro, vos me tenés que dar el pasaje porque yo lo compré. Y el otro te van a decir, no, bueno, pero fue un error del sistema, claramente un pasaje no vale $1. Y ahí empieza toda la cuestión, primero de la oferta. De la oferta Claro. en sentido jurídico. Sí, Oferta sí, sí. en sentido jurídico no es un precio menor al precio de mercado. Oferta es la invitación a contratar. ¿Sí? Yo publico en la tienda online un cierto producto y bueno, para que vos con un clic me lo compres. Y por otro lado, el error esencial en el precio. Fue $1, claramente un error esencial. Pero después, no sé, me acuerdo, Flybondi ofrecía pasajes a $1. Otra ¿Recuerdan? vez. Sí. Un peso más impuestos. Entonces Saludos a la confusión. marca. No, ay, Dios. Y después fue paradigmático. Sí, no, Toda te cosa. entiendo, Y- te entiendo. Y entonces como que vos decís, bueno, es un tema probatorio de ver si existió realmente un error esencial y si el consumidor pudo haber previsto que se Claro. trataba de un error Ujú. o se trata de una avivada. Claro. Es eso. Claro. En esto, porque también hay páginas que venden pasajes de avión, paquetes y demás. Cuando vos los contratás, ¿qué relación, cuál es la posición dentro de esta relación de consumo de la página que te está vendiendo? Esa es una pregunta buenísima porque es un tema que está en debate ahora mismo en el Poder Judicial de la responsabilidad de las agencias de turismo. Claro. No los voy a decir. Pero las agencias de turismo, entonces yo entro a la página hoy en día, la mayoría de los pasajes que vos te compras es a través de agencias. Claro. Ujú. No la agencia en el sentido anterior, que era el apellido de la persona Sí, que sí, estaba sí. en una galería. Pero bueno, son páginas de internet y es casi lo común es comprar un pasaje por ahí. Y entonces, bueno, cuando pasa algo, pasa la pandemia. Caso de fuerza mayor, se suspenden todos los vuelos. ¿Qué pasa? ¿Quién es responsable? Claro. Y entonces empieza a ser responsable la aerolínea, es responsable la agencia. La aerolínea tiene un código aeronáutico, una legislación aparte. Bueno, es todo un debate. De nuevo, cada caso tiene sus aristas. Yo puedo decir, bueno, es culpa de la aerolínea porque lo suspendió el vuelo 12 horas antes. O a veces se suspende el vuelo, olvidémonos de la pandemia, por cuestiones comerciales lo suspenden o te pierden una valija. Hay un montón de responsabilidades en el medio. O si es de la agencia de turismo. Porque la agencia de turismo cobra por esto. Obvio. Claro, sí. Y ofrece Sí. cierto servicio. Es verdad que no es como antes que vos ibas a la agencia y la persona te decía, no, vos te conviene ir a tal país. Que ahora lo único que hace es ser como un medio para comprarlo, pero después, en el medio de esa operación, si hay un cambio en el vuelo, si en caso de la suspensión, bueno, ¿qué hago? ¿Qué me das? ¿Otro pasaje? ¿Me volvés la plata? Todo ese deber de información, que es el principal deber que tienen los proveedores, bueno, ver hasta dónde llega la responsabilidad. Ujú. Y en el caso de las aplicaciones o plataformas donde, bueno, ya la dijimos, Mercado Libre. Sí. No tenemos nada con vos, Galperín, ¿eh? Todo bien, pero voy a decir una pregunta porque muchas veces, a ver si no se me ve, hacen así. Y nos vimos. Y también.
¿qué pasa ahí? Porque también, a ver, la plataforma en este caso tiene una relación como mediador, ¿no? De vos tenés un producto, me lo querés vender, yo lo quiero comprar y está esa página donde los dos nos encontramos. Digo, esa página, esa plataforma tiene una responsabilidad para informarte, para hacerse cargo de si se pierde, si hay algo raro. Sí, fíjate que avanzó eso. Antes era directamente vos lo comprabas y lo único que te hacían, te daban el teléfono de la otra persona y lo hacías. Hoy en día, hasta lo más común cuando pagás con tarjeta es que no se le liberen los fondos a la otra persona hasta que vos confirmás que te llegó el producto. Claro. Y sí, yo creo que cuanto más te metés, más responsable sos. ¿Es una responsabilidad secundaria? Puede ser, pero si aplicás lo que te conté antes de la cadena de comercialización, también te puedo demandar. Claro, ahí va. Ojo porque tengo... No, mentira. Pero es importante saberlo porque hoy los medios electrónicos, sea para viajandorapido.com, no vamos a decir tampoco, porque si no ya dijimos tantas marcas, nos van a matar, y a través de Mercado Libre, que esa ya la dijimos, son los dos lugares donde más se compran, donde más compras hay. Más allá de la cuestión económica y demás, son dos lugares donde más se compra, donde más ha aumentado el comercio electrónico. Entonces es importante que la persona sepa si puede reclamarle también a la plataforma. Sí, fíjate que la plataforma que mencionás tiene un sistema de compliance. Ya nos quedó compliance en consumidor. Técnicamente no sé si se dice así, pero bueno, a nosotros nos gusta decir así. Pero tiene un sistema robusto, porque saben que lo van a hacer responsable. Claro. Y eso por eso es importante el equipo jurídico que vos tenés para ciertas cosas. Si vos vas a ser intermediario en miles de compras, la verdad no sé cuántas manejarán, casi no tiene competencia, tenés que tener un sistema importante. Y tiene un sistema importante y no hay tanta litigiosidad contra Mercado Libre, porque tienen bien armado ese sistema. Están muy bien blindados. Están bien blindados. Me parece que, como decís vos, vieron lo mismo, vieron que tenían responsabilidad y tomaron la acción al respecto. Claro. Muchachos, no sé si les quedó alguna cosa más. Por mi parte, la verdad que me he sacado todas las dudas. Si bien en las cuestiones que hay diferencias ideológicas, podríamos ahondar ahí, pero no lo dejamos para otro día. No sé si les quedó algo más que quieran para cerrar ya todo esto que estuvimos hablando. No, por mi parte no. Simplemente que hay un proyecto de reforma de la Ley de Defensa del Consumidor en tratamiento, donde se agrega también una nueva categoría de consumidores, que son los consumidores hipervulnerables. Ajá. Que es por ahí aquellos incluso más desprotegidos, más vulnerables, no sé, por enfermedades, discapacidades y otras cuestiones de esa manera. Y también una apreciación de que también hay que tener cuidado, si bien esta ley es muy buena y yo siempre estoy a favor del consumidor y bueno, ya habrás visto mi postura. Sí. Tampoco todos son consumidores, tampoco todas son relaciones de consumo, y generar también una idea como la que muchas veces se viene generando ahora con este tema, con los derechos humanos, también termina haciendo que el resguardo de los derechos después sea un poco más endeble de lo que tendría que ser. Porque se termina, antes algunos no entraban como consumidores, los vamos agregando, y después la normativa que se creó para algo específico termina perdiendo fuerza. Claro. Lo mismo pasó un poco con derechos humanos. No todos son derechos humanos, como también hay una corriente actualmente. En esto hay que ser muy cuidadoso, muy criterioso, hay que estudiar, y también al momento de legislar hay que tenerlo, y de aplicar la normativa hay que tenerlo en cuenta. Excelente. Es un tema que me parece que se viene en los consumidores hipervulnerables. Y cierro con una anécdota que tuve hace poco, audiencia virtual por Zoom. Y bueno, era el juez, estaba yo y la otra parte estaba el abogado. Y seguimos la audiencia, bueno, todo muy formal. Y en un momento dice, yo quiero mostrar que acá está mi clienta. Y gira la cámara y era una señora que estaba postrada, totalmente mal de salud. Una persona yo no había mirado realmente, pero de muy avanzada edad. Y claro, nos quedamos todos callados. Terminó la audiencia, yo corto el Zoom, lo primero que hago llamo al cliente y digo, cerremos esto porque nos matan. Y sí, olvídate. Entonces es como que hay una protección mayor todavía con esos consumidores hipervulnerables que son, ya te digo, los que tienen una enfermedad, los que tienen una edad avanzada, los niños también. Pero bueno, es una categoría que está prevista en algunas resoluciones, se va a incorporar con la reforma de la ley y bueno, es algo a tener en cuenta. Seguro. Gran tema para charlarlo en algún otro momento. Tommy, Mati, muchas gracias por venir y bueno, seguramente ya iremos pensando lo que vamos a hacer en el próximo segmento. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gente, hacemos una breve pausa y seguimos con más Generación Rota.